Queridos hermanos, queridos amigos, les saludo con mucho afecto, con mucho cariño a todos ustedes, deseando ricas bendiciones de parte del Señor para ustedes. Este ya es nuestro quinto domingo reuniéndonos por medio de internet. ¿Sí? Ha sido todo un desafío para nosotros como iglesia. Nos echamos mucho de menos, nos extrañamos, pero también agradecemos al Señor porque podemos extender este mensaje, esta comunión, podemos extender la predicación a otros quienes tienen acceso a este link. Sabemos que han estado conectándose muchas de nuestras familias, de nuestros amigos, y eso nos llena de alegría, de gozo, y también nos da esperanza de saber que el Señor está obrando, está haciendo algo bueno en medio de todo este tiempo de caos y ciertamente de mucho sufrimiento para otras personas. Así que quiero invitarles a que en este tiempo de adoración que vamos a tener hoy día podamos preparar nuestro corazón antes de comenzar, y les voy a invitar a que busquen su Biblia, el libro de Mateo, en el capítulo 5. Vamos a tener una lectura de los versículos 11 y 12. ¿Sí? Mateo 5, versículos 11 y 12. Y si puede mantenerlo abierto ahí durante este tiempo de adoración, o puede tenerlo a mano, también va a ser bueno para prepararnos para el tiempo de la meditación y la reflexión en su palabra. Mateo 5, 11 y 12 dice así: Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Sí? Con esta lectura en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a comenzar nuestro tiempo de adoración de hoy. Hola queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Muy alegre de poder saludarlos por este medio, que no es muy de costumbre, pero un abrazo a todos, a cada uno de ustedes. En el día de hoy les voy a leer el texto que está en el libro de Isaías, capítulo 6, de los versículos 1 al 5, en la versión NBI. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron las umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Oremos, querido hermano. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres un Dios, Señor, que a pesar de nuestra condición, Señor, de pecado, tú te has dignado, Señor, a mirarnos, te has dictado, nos has socorrido, Señor, nos has regalado la salvación eterna, Señor. Y por eso te agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, nos sigas protegiendo, nos sigas dando ese amor y esa compañía día a día, Señor. Queremos agradecerte en este momento, Señor, y te pedimos que tú nos hagas hijos que puedan reconocer en todo momento, Señor, tu fidelidad, tu compañía, Señor, tu socorro, tu fuerza, Señor, que todo proviene de ti. Y sabemos que tú en estos tiempos difíciles, Señor, estás controlando todo, Señor. Todo está bajo tu control, Señor. No hay nada que se escape de ti, Señor. Y por eso te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, y
y con todos nuestros dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, con el canto, con los dones de la oración, con los dones de el poder escuchar a alguien, Señor, que está afligido, con, con todos los dones que provienen de ti, Señor. Gracias, Señor, una vez más. Te pedimos que tú bendigas el culto del día de hoy. Todo esto te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, nuevamente gusto de saludarlo a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga grandemente esta semana. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Hola hermanos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien en sus casas. Y como familia nos alegramos de por lo menos vernos de manera virtual. Ahora Diario va a dar comienzo a la lectura. Isaías 6, del 6 al 7 dice: En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Amén. Amén. Ahora vamos a tener un momento de oración de confesión de pecados. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor amado, primeramente porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder reunirnos, Señor, mediante la tecnología para poder alabarte, Señor amado, y mantener nuestros cultos de oración y de alabanza, Señor, a ti. Te pedimos en este minuto, Señor amado, que
tú perdones nuestros pecados, que tú, Señor, seas limpiando, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor amado, y nos permitas llegar hasta ti, Señor, limpio, para que aquella alabanza, Señor, que hoy día entonemos, todo lo que hagamos, Señor amado, pueda llegar a ti, Señor, con olor fragante, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos seas acompañando, que también el Espíritu Santo nos guíe, para que podamos ver, Señor amado, y discernir aquello que estamos haciendo mal, Señor, y que no agrada a tus ojos, Señor amado, para que cada día podamos ser mejor hijos tuyos, Señor amado, y podamos dar un buen testimonio, Señor, de lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, con cada uno de tus hijos, Señor amado, con todas las familias, Señor, que estamos reunidas en este minuto. Y bendícenos, Señor, y acompáñanos, Señor, en este camino de la fe, Señor, que es un camino maravilloso junto a ti, Señor, más allá de las circunstancias. Gracias, Señor amado, y te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que esté muy Chao. bien. Chao. Bendiciones. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío de ahora te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de tus redimidos te adoran con fervor, llenos de alegría con sus coronas de oro, renden alabanza a ti, oh Creador. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada en tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo nombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Hola hermanos, somos la familia Silva Barrientos y estamos felices de compartir con ustedes. Hoy vamos a leer Santiago 5:10. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por estar juntos como familia con nuestros hermanos de la iglesia. Queremos pedirte por este versículo que hemos leído, Señor, para que nos llenes de paciencia en estos tiempos difíciles. Ayuda a nuestra congregación, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, para que podamos soportar las pruebas que tú nos mandas, Señor.
para que podamos mostrar nuestra fidelidad, Señor, y amor hacia nuestro prójimo. Gracias te damos por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor. Conquistados por su gran poder, si su gracia es un mar, me estoy hundiendo. El cielo y la tierra se unen a un par, mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo para reconsiderar cuando pienso, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Si Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Bien, queridos hermanos, les voy a invitar ahora a que tengamos un tiempo de oración antes de poder reflexionar y meditar en la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra y meditar en ella. Y quiero pedirte en esta hora, Señor, que esta palabra que va a ser predicada, Señor, por este medio, pueda llevar la fuerza, el poder transformador que tu palabra siempre tiene, Señor, hacia la vida de mis hermanos que están viendo este video, Señor. Quiero pedirte que tú me uses en esta hora para poder exponer tu palabra con sabiduría, Señor, y que tu obra siga siendo una realidad en cada uno de nuestros corazones y de nuestras familias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy continuamos con las bienaventuranzas, ¿sí? Comenzamos hace 2 semanas atrás más o menos una nueva serie que se llama Ser Misionales, ¿cierto? Y el propósito de esta serie es reflexionar en el carácter del cristiano y cómo el carácter del cristiano
es una pieza fundamental de la misión de la iglesia, ¿cierto? Definíamos la misión en 3 bloques que podían ser testigos, dar testimonio por medio de la proclamación hablada, ¿cierto? Y también el trabajo, la obra de obras de testimonio, es decir, obras de misericordia, trabajos para la justicia en la ciudad y así también el trabajo con nuestras vocaciones. ¿Sí? Entonces decíamos que la misión se puede resumir en ser, en hablar y en hacer obras de testimonio. Esa es la serie en la que estamos trabajando y por eso estamos meditando en el carácter del cristiano. Y el primer sermón que vimos en esta serie del Sermón del Monte se llamaba Alegría en la virtud, ¿cierto? Y decíamos que la felicidad no se encuentra en las posesiones, en la riqueza, como nuestra cultura, como el marketing, ¿cierto? Como la publicidad nos quiere hacer creer, sino que la felicidad se encuentra en la virtud. Por eso estas bienaventuranzas dicen bienaventurado es el pobre en espíritu, bienaventurado es decir, feliz es aquel que tiene estas virtudes, que posee estas virtudes. La alegría entonces está en la virtud. Y hoy hablaremos de la ética del cristiano en relación a las promesas que traen estas bienaventuranzas. Si ustedes recuerdan bien, pueden repasar ahí en el sermón de hace 2 domingos atrás. Nosotros hicimos un énfasis en ese sermón en las virtudes. Y hoy quiero que pongamos atención en las promesas que estas virtudes traen, en esta suerte de recompensa que nos dice el texto que tiene el creyente, el discípulo de Cristo. Entonces, a este sermón yo le he puesto por título una ética profética. Definamos ética. La ética, muchos la definen como la filosofía por medio de la cual nosotros fundamentamos qué conductas son buenas o qué conductas son malas, ¿sí? Entonces todos tenemos una filosofía por detrás por la cual fundamentamos qué prácticas son buenas o qué prácticas son malas, y a esto se le llama ética. Ahí nace el concepto de ética. Y algunos ven la ética muy ligada al tema del mérito, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, esta semana escuchamos a un senador decir de que todo esto que está ocurriendo con el coronavirus es un castigo de Dios, y él hablaba allí como cristiano de que esto es un castigo de Dios, ¿sí? Yo no quiero meterme en su trabajo ni en su representatividad como senador, eso no es lo que me interesa. Pero sí en esta frase que él lanza hablando desde el cristianismo o intentando representar el cristianismo, de que el coronavirus es un castigo de Dios. ¿Por qué? Él plantea en estas palabras de que la ética es una cuestión de mérito. Si tú te portas bien, entonces vienen cosas buenas, pero si tú te portas mal, entonces vienen cosas malas. Esta ética o esta forma de ver la ética como en el mérito, hay que hacer mérito para que vengan cosas buenas, es una ética que marcaba la filosofía greco-romana. Ellos pensaban de la siguiente manera, que la felicidad viene de la mano con la práctica de la bondad. Es decir, que si tú eras bueno, que si tú hacías obras buenas, la recompensa de esas obras buenas era que te iba bien en la vida, ¿sí? Y que si tú hacías prácticas malas, entonces te venían accidentes, te venía enfermedad, te venía patologías mentales y así, etcétera, etcétera. Es una lógica como lo que hoy día en el presente se le llama el karma instantáneo, ¿no? Esta cuestión de que si tú actúas mal, vas a recibir mal inmediatamente, y que si tú actúas bien, entonces vas a recibir bien de inmediato. Esta parece una lógica muy coherente, ¿cierto? Nos suena muy coherente esto de que si haces bien te va bien, si haces mal te va mal. Pero ¿qué es lo que genera finalmente esta lógica de la ética del mérito? Genera o personas extremadamente orgullosas o personas extremadamente frustradas. Es decir, que si tú eres alguien que te va bien en la vida, te tornas alguien muy orgulloso y alguien que se para en una plataforma de superioridad
para mirar con desprecio a todos aquellos que no han sido tan responsables como tú, que no han sido tan buenos como tú. Entonces, cuando la vida te trae buenas cosas, ¿cierto? Entonces es porque tú has sido bueno, es porque tú te lo has ganado. Y eso te torna una persona obviamente orgullosa y con sentimiento de superioridad, sin reconocer las oportunidades que Dios mismo te ha dado para llegar hasta ese lugar. Pero miremos el otro extremo ahora, cuando te va mal, cuando por un accidente tú tienes que encalillarte y de un día para otro te enfrentas con la pobreza. Cuando un accidente de un día para otro tú quedas inválido. Cuando por injusticias que otros han hecho sobre ti, a ti te va mal. Tú terminas siendo alguien frustrado y empiezas a culparte a ti mismo de porque tú estás mal porque hiciste cosas malas, ¿sí? Es un poco la lógica de los amigos de Job que leemos en el Antiguo Testamento, que ellos acusan a Job de que él está mal porque hizo algo malo. ¿Sí? Eso genera frustración, genera culpa. Entonces esta ética del mérito finalmente está centrada en el hombre y está centrada en la recompensa. Es algo que va muy bien con nuestra cultura individualista y centrada en el hombre, ¿sí? Porque te mueve a hacer bien, no por amor a Dios, no por amor al prójimo, sino que te mueve a hacer el bien por amor a ti mismo, para que tú seas recompensado, para que tú seas autogratificado por medio de tu ética, por medio de hacer el bien. Entonces, Jesús claramente no nos invita a una ética del mérito. Jesús nos invita a lo que yo llamo o he llamado una ética profética. ¿Por qué menciono yo una ética profética? Las bienaventuranzas concluyen en el versículo 12 con esta declaración que dice aquí el texto. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Lo que Jesús está haciendo una conexión entre nuestra ética y la ética de los profetas del Antiguo Testamento. Nos preguntamos quiénes son los profetas. Estoy seguro de que alguno está viendo este video y quizás no asistió a una iglesia por tanto tiempo y dice, ¿quiénes son los profetas? ¿Qué hacían? Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 10, nos dice lo siguiente: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Sí? Este es un buen resumen que hace Santiago de los profetas. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos dice que los profetas eran hombres que hablaban en nombre del Señor. En el Antiguo Testamento nos encontramos, ¿cierto?, con estos hombres a los cuales Dios llamaba. Dios les entregaba un mensaje divino inspirado por su Espíritu y entonces ellos como profetas debían ir y llevar ese mensaje hacia el pueblo. ¿Sí? Ellos hablaban en nombre del Señor, o sea, en representatividad del Señor. Esa era la vocación, la labor de los profetas. Pero en segundo lugar, nos dice que estos profetas eran hombres sufrientes. Nos dice, tomen como ejemplo los sufrimientos de los profetas. ¿Ya? Algunos profetas que nos podemos recordar, por ejemplo, Isaías, si ustedes leen su historia, él declara grandes mensajes divinos, maravillosos, que hoy podemos leer y deleitarnos en esos mensajes. Pero pocas veces nos recordamos que Isaías, por causa de su mensaje, tuvo que andar 3 años desnudo, 3 años en pelota, hermano, recorriendo la ciudad entera. ¿Por qué? Porque por medio de esta forma, él anunciaba al pueblo de que así iban a andar los pueblos en los cuales Israel estaba colocando su confianza para resistir a los enemigos. 3 años desnudo. De hecho, la tradición judía dice que Isaías murió aserrado por la mitad, ¿sí? Porque un rey lo mandó a matar. Vemos grandes sufrimientos en Isaías. Jeremías, por ejemplo, Jeremías tuvo que pasar mucho tiempo encarcelado en una cueva, ¿sí? En una cisterna, dice el texto. Mucho tiempo encarcelado. Y él dice que llega un momento en su vida que él dice, ya no quiero hablar más en nombre del Señor, porque cada vez que hablo tengo que decir cosas pesadas, cosas que la gente no quiere oír, y eso me genera distancia y rechazo con la gente. Para Jeremías también esto de ser profeta colocaba una cierta carga en su vida que lo hacía sufrir por causa de eso. Y Ezequiel, por ejemplo, también es otro ejemplo de profeta
que también vio grandes visiones del Señor, entregó grandes mensajes, pero también la historia nos cuenta de que él tuvo que pasar más de un año amarrado, recostado en el suelo, comiendo, como una señal del futuro exilio que vivirían los israelitas. Pero no tan solo eso, sino que Ezequiel debía cocinar todos sus alimentos en excremento de vaca, ¿sí? O sea, esa comida quedaba con un muy buen aroma, muy apetitoso. Pocas veces nos detenemos a pensar en esto, ¿no? En los sufrimientos de los profetas. Pero el Nuevo Testamento en repetidas veces nos plantea a los profetas como un ejemplo de sufrir por la justicia, es decir, de una ética íntegra, fiel, en medio de los sufrimientos. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué sostuvo a los profetas para vivir en integridad delante de Dios a pesar de los sufrimientos que tuvieron que atravesar? ¿Cómo ellos se pudieron sostener fieles a Dios en medio de esos sufrimientos? Y mi propuesta es que lo que los mantuvo fiel fueron justamente estas visiones del futuro reino de Dios que Dios les entregó. Ellos veían a un Israel lleno de corrupción, lleno de opresión, lleno de injusticia, y ellos confrontaban este reino. ¿Pero por qué? Porque Dios les había mostrado un nuevo reino, una nueva Jerusalén que vendría. Ellos ven estas visiones, se deleitan en esto, y es como que Dios les da una probadita de lo que viene. Es como que Dios lo lleva a saborear este futuro reino que viene, y esto es lo que los mantiene fieles, confiando en que el Señor está trabajando y va a traer este reino hacia ellos. Entonces, en medio de la injusticia, en medio de la opresión, ellos se mantienen fieles. ¿Por qué? Porque ya han probado, ya han saboreado esa nueva Jerusalén, ese nuevo reino, ese nuevo rey que viene, y ellos pueden sostener su fe, su integridad en medio de la prueba. Entonces Dios les había dado una probadita de su futuro reino de justicia, de paz, de alegría. Entonces, ¿qué vemos en estas bienaventuranzas? Que Jesús recupera una ética profética señalando que el reino de Dios ha llegado. Ese reino que los profetas veían que vendría en el futuro, ahora Jesús dice que ese reino ha llegado. Ese rey que los profetas habían visto por adelantado, ahora los discípulos lo tienen a su lado, ¿sí? Esa justicia, alegría y paz que los profetas habían contemplado por adelantado, ahora los discípulos la ven en cada una de las obras y de las enseñanzas que Jesús está entregando. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios ha llegado, aunque aún no se concreta, ¿cierto? Pero ya ha empezado a brillar, y son los discípulos los que pueden experimentarlo y pueden saborear este reino, ¿sí? Que ya ha llegado y que ya ha comenzado. Ahora, ¿cómo la realidad del reino presente marca la ética de los discípulos? ¿Sí? Y aquí es muy similar la situación a los profetas. Pero en vez de visiones del reino futuro, como lo que tenían los profetas, ahora lo que tenían los discípulos es que tenían a Jesús mostrándole un adelanto del reino, de la restauración final de todas las cosas. Es decir, Jesús habla de que el reino ha llegado y que este reino se consumará. Entonces los discípulos comienzan a experimentar el reino de los cielos, pero con Jesús a su lado. Es Jesús dándole una probadita de lo que vendrá. Es viendo a Jesús como un adelanto de lo que Él completará cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que Jesús nos trae un adelanto, que Jesús nos trae un bocado de lo que Él traerá en el reino final cuando Él redima todas las cosas, toda la creación, es que podemos entender el discipulado como vivir la ciudadanía del reino de los cielos por adelantado. Yo creo que recuerde esa definición. El discipulado en este sentido es vivir la ciudadanía del reino de los cielos por adelantado, aquí y ahora. Ser discípulo es ser alguien que hace lo bueno. ¿Por qué?
porque ya ha experimentado lo que es bueno, porque Jesús se lo ha dado a probar. En este sentido, nosotros hacemos el bien, tenemos una ética que nos impulsa a hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado a probar y a experimentar lo que es bueno. Es una ética profética. ¿Por qué es una ética profética? Porque el discípulo es movido por aquello que vendrá, pero que por la pura gracia de Dios ya ha podido experimentar. El profesor Michael Gohin, que nos visita una vez al año aquí en Chile, él pone un ejemplo muy claro. Él dice que esta probadita del reino de los cielos que Jesús nos da, nos trae, que inaugura Jesús, es como aquel marido, ¿cierto?, que llega a su casa en una hora de almuerzo, por ejemplo, y que siente el olor a la comida ya preparada. Entonces él va a la cocina, levanta la olla y prueba un poquito del almuerzo. Entonces va y le dice a sus hijos, por ejemplo, le dice: hijos, vengan a almorzar porque el almuerzo ya está rico, el almuerzo está exquisito. Entonces los hijos le preguntan: ¿pero cómo, ya almorzaste? No, no he almorzado. ¿Pero comiste? Sí, sí comí. Entonces almorzaste. No, no he almorzado. Este ejemplo es muy, muy rico, porque nosotros podemos decir como discípulos, la voluntad del Señor, la justicia del reino de los cielos es buena, agradable y perfecta, es muy rica. Ser santo, ser justo, estar con Cristo, estar con Dios en comunión, es muy rico, es bueno, agradable, es perfecto. Entonces uno le preguntan: ¿pero cómo? ¿Ya estás en la redención final? ¿Ya llegaste al cielo? No, no he llegado al cielo, no he llegado a la redención final. ¿Pero la probaste? Sí, ya la probé. ¿Cómo la probaste? Es porque Jesús trae este reino, Jesús lo inaugura, pero hoy aquí, en este momento, solo tenemos una probadita. Podemos experimentar una porción de esa justicia, de esa bondad, que lo vamos a experimentar de manera total cuando Cristo vuelva. Entonces, ¿qué es lo que define nuestra ética como discípulos? ¿Qué es lo que define nuestra ética como creyentes? Es que nosotros hacemos el bien. ¿Por qué? ¿Porque queremos ganar una recompensa final? No, porque esa recompensa ya nos ha sido dada y ya la podemos probar. Entonces nosotros damos a otro y hacemos el bien a otro porque nosotros mismos ya hemos probado ese bien por la gracia de Dios. No es una ética del mérito que hace el bien para poder ganar una recompensa. Es una ética profética porque ya ha experimentado el bien que seguirá experimentando eternamente de manera absoluta. Yo espero con esta gran introducción haber dejado esta idea clara de la ética profética. Pero ahora quiero que pasemos a revisar una por una estas recompensas o promesas que cada bienaventuranza trae para el creyente, y vamos a ver cómo cada una de estas promesas, de estas recompensas, va a apuntarnos hacia una promesa futura, pero también a una experiencia presente que podemos ya experimentar hoy, aquí y ahora. Entonces, acompáñame a revisar, por ejemplo, el versículo 3 de Mateo capítulo 5, donde está la primera bienaventuranza, ¿no? Dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo usa aquí la frase el reino de los cielos, y con esto él quiere decir reino de Dios, es lo que los profetas anunciaron antiguamente y lo que los otros evangelistas también mencionan como el reino de Dios. ¿Por qué Mateo menciona o cambia esta frase por reino de los cielos? Y aquí los expertos dicen que Mateo estaba pensando en un público mayoritariamente judío, y los judíos tenían un celo especial en el que evitaban decir la palabra Dios o el nombre Dios. Entonces Mateo usa una expresión sinónimo como el reino de los cielos, lo cual también resalta la idea de que el reino de Dios
no es un reino que es generado por hombres por medio de programas y proyectos humanos, sino que es un reino que viene por intervención divina hasta nosotros. Pero ¿qué es lo interesante del texto? Que nos dice de que el reino de los cielos les pertenece a los pobres en espíritu. No es una cuestión futura, no está diciendo les pertenecerá, está diciendo que les pertenece. Esto quiere decir que el reino de los cielos ya ha llegado con Cristo, ya ha sido inaugurado y que lo podemos disfrutar aquí y ahora. Los discípulos de Jesús, los pobres en espíritu, ya participan del reino de los cielos. Esto es muy relevante para nuestra ética, porque mientras que este mundo se mueve bajo éticas de injusticia, bajo estructuras de odio, de violencia, de opresión y de pecado, los discípulos de Jesús son ciudadanos de otro reino. Lo que Jesús está diciendo aquí con que el reino de los cielos les pertenece es que los pobres en espíritu son ciudadanos de otro reino. Son ciudadanos de otra ciudad, que es la ciudad celestial, como se le llama en otras partes en la Biblia. Entonces, el pobre en espíritu puede reconocer su necesidad y su carencia espiritual porque ya es participante de un reino donde tendrá plenitud espiritual por siempre. Entonces ya podemos experimentar una nueva ciudadanía del reino de los cielos donde cuando Cristo vuelva tendremos absoluta plenitud y abundancia espiritual. Fíjense ahora el versículo 4. Dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Jesús da esta promesa en tiempo futuro. Dice, serán consolados, serán confortados, serán animados, alentados. Una parábola que nos muestra muy bien este consuelo eterno es la parábola que Jesús hace más adelante de el rico y Lázaro. Está en el capítulo 16 de Lucas. Allí, cierto, se nos plantea de que el rico que vivió en abundancia en su vida, pero que fue un tipo absolutamente indiferente a las necesidades que estaban en la misma puerta de su casa, él va al infierno. Pero Lázaro, que era un mendigo que justamente estaba a la puerta de la casa del rico, es llevado al seno de Abraham, a este lugar como celestial, a disfrutar del reposo y del descanso eterno. Y allí el hombre rico logra ver a Lázaro y le dice a Abraham, manda por favor a Lázaro que venga con una gota de agua y moje la punta de mi lengua porque yo estoy sufriendo tormentos acá. Y lo que Abraham le dice a este hombre es lo siguiente, y aquí el versículo 25 se los leo textual, dice, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Esta parábola nos plantea, ¿cierto?, una visión de lo que va a ser el consuelo que los creyentes podremos tener en la eternidad. Todos nuestros sufrimientos que vivimos aquí en esta vida serán consolados absolutamente cuando nos encontremos con Cristo en la gloria final. Sin embargo, no podemos decir que los discípulos no tenemos en el presente el consuelo del Señor. Jesús mismo nos dice que ha enviado al Consolador, y en el griego es la misma raíz de la palabra. Ha enviado al Consolador, que es el Espíritu Santo. Por tanto, también, aparte del consuelo que vamos a recibir en la eternidad cuando Cristo vuelva, hay un consuelo que comenzamos a vivir aquí ahora y que ya lo experimentamos. Entonces, el creyente, el discípulo de Cristo, puede llorar con otros porque él ya puede experimentar una porción del eterno consuelo que Dios nos dará cuando Cristo vuelva. Versículo 5 ahora. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. La frase heredar la tierra era muy común en los judíos del primer siglo. Y no se refería a la tierra como el planeta Tierra, ¿sí? Se refería en específico a la tierra de Israel.
la nación de Israel había vivido grandes exilios, habían sido despojados de su tierra y fueron llevados por los babilonios, fueron llevados por los asirios fuera de su tierra. Y una vez que esos exilios terminaron, grupos retornan hacia lo que era el territorio de Israel, pero finalmente nunca lograron recuperar su territorio en plenitud y también no todos volvieron. Entonces la tierra, el territorio de Israel, se volvió una masa heterogénea de distintos pueblos, de mezcla de paganos con judíos y más encima seguían viniendo otros poderes por sobre los judíos que los sometían y los oprimían, dándoles cierta autonomía, pero teniendo a estas naciones por sobre ellos. Por ejemplo, en el primer siglo estaba el Imperio Romano, que oprimía a Israel dándole una cierta autonomía, pero las legiones de soldados pasaban a cada instante por la tierra señalándole a los judíos: el Imperio Romano está por sobre ustedes. Entonces, cuando los judíos decían heredar la tierra, era una frase que apuntaba a cuando el Mesías iba a volver e iba a restaurar el territorio de Israel, donde iba a expulsar a los enemigos y iba a traer libertad al pueblo de Dios. Entonces, en ese contexto, la frase que los humildes recibirán la tierra como herencia, quiere decir que los humildes habitarán una nueva ciudad donde no habrá más esclavitud ni opresión junto a Dios, sino que lo que habrá será libertad bajo la mano del Mesías. Esa libertad donde ya no tendremos ninguna opresión, ninguna esclavitud, obviamente nosotros podemos vivirla en plenitud cuando Cristo vuelva, ¿no? Cuando ya seremos absolutamente libres del pecado, libres de la muerte y podremos vivir en absoluta libertad delante de Dios. Sin embargo, podemos también pensar en la libertad que Cristo ya nos ha regalado aquí y ahora. Cristo nos ha hecho libres del pecado, aunque no en una manera total y absoluta, pero sí como creyentes podemos ir venciendo ciertos vicios, actitudes, prácticas pecaminosas, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos ha dado libertad. Y tenemos muchos testimonios que contar acerca de cómo Cristo ya nos ha libertado de el pecado y prácticas pecaminosas que tenía. Entonces, yo puedo vivir con humildad en el presente frente a quienes me atacan. ¿Por qué? Porque Cristo, mi libertador eterno, ya me ha dado a probar de su verdadera libertad y aquí y ahora. ¿Sí? Versículo 6 ahora. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús le promete a los hambrientos de rectitud, de integridad, de que serán saciados. Y la frase serán saciados nos apunta a un rescate externo. Nos dice que no es que nos saciaremos a nosotros mismos, sino que otro vendrá y saciará nuestra hambre y nuestra sed por justicia. La promesa bíblica nos dice de que Dios nos hará completamente justos cuando Cristo vuelva y que seremos limpios de todo pecado e injusticia. Sin embargo, la muerte y la resurrección de Jesucristo ya nos ha declarado justos. De modo que podemos experimentar aquí y ahora un abandono gradual de nuestras prácticas pecaminosas y dañinas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo vivir con hambre y sed de justicia porque ya me ha dado un bocado de justicia el Señor. Yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, porque Dios ya me ha dado a probar de la justicia que viviré eternamente con Él. Por eso puedo tener hambre y sed de justicia aquí y ahora. Una vez más, lo que me espera en la eternidad con Cristo, ya lo puedo experimentar aquí y ahora. Fíjense ahora el versículo 7. Dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Como ya hemos dicho, compasión
es sentir el dolor del otro y ser movido para aliviarlo. De ese modo, sabemos que Dios no es indiferente a todo el dolor que nos ha traído la corrupción y el pecado a nuestro mundo y a nuestra vida. Jesucristo volverá un día y pondrá fin a todo el sufrimiento. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21, versículo 4. Dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Él nos mostrará abundante compasión en la eternidad con Cristo. Pero, ¿acaso no hemos experimentado ya la compasión de Jesús en nuestra vida? La sola presencia de Dios y las promesas que Él nos ha dado en su palabra son un alivio para nuestros sufrimientos presentes. La compasión de Dios es algo que ya podemos experimentar en nuestra vida aquí y ahora. Entonces podemos ser compasivos con otros, porque Dios nos permite experimentar una porción de la compasión que nos espera en la Nueva Jerusalén aquí y ahora. Versículo 8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El significado de esta frase, de que ellos verán a Dios, debe entenderse de manera similar a cómo entendemos el versículo 14 del capítulo 12 de Hebreos. Es un versículo muy conocido que dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? En este sentido, ver a Dios quiere decir ser admitido en una comunión íntima y bendecida con Él. Ser admitido en una comunión íntima y bendecida en su reino eterno. Muchas veces se explica que el infierno será la separación completa del hombre y la bondad de Dios, mientras que la eternidad con Cristo será la comunión perfecta entre Dios y el hombre. Será esto que hemos dicho, ¿cierto? Una comunión íntima entre Dios y nosotros. Entonces, la pregunta es, esta comunión perfecta que está guardada para los discípulos de Cristo en la eternidad, ¿no la podemos disfrutar ahora, esta comunión con el Señor? Yo me recuerdo de lo que dice Juan 17:3, donde está Jesús hablando, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es interesante cómo nos plantea este texto, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros solemos pensar en la eternidad como esto futuro que vendrá cuando Cristo vuelva, ¿cierto? Allí comenzará la eternidad. Sin embargo, el texto nos dice que la vida eterna comienza cuando conocemos a Jesús. Entonces, de alguna forma, cuando conocemos a Jesús en nuestra vida, entregamos nuestra vida a Él y comenzamos a relacionarnos con Él, ya podemos experimentar la comunión con Dios y la vida eterna aquí y ahora. Disfrutamos la vida eterna y la comunión con Dios una vez que conocemos a Jesucristo. Entonces podemos ser limpios de corazón y rechazar todo tipo de idolatría, porque ya tenemos una comunión real y verdadera con Dios. Obviamente esta comunión se va a experimentar en su totalidad cuando Cristo regrese, pero ya la podemos experimentar aquí y ahora. El versículo 9 ahora nos dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La expresión hijos de Dios se refiere al vínculo más cercano que Dios pueda tener con una persona. El énfasis de esta frase es el vínculo cercano. Por eso dice que serán llamados hijos de Dios. Es decir, que los pacificadores serán reconocidos por tener un vínculo íntimo con el Señor. Obviamente, este vínculo será ampliamente disfrutado cuando estemos
delante de la presencia de Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero ¿acaso no podemos disfrutar este vínculo íntimo con el Señor aquí y ahora? Juan 1:12, el Evangelio de Juan nos dice que a todos los que creen en Cristo se les dio potestad, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir esto, que el solo hecho de creer en Cristo, por el solo hecho de creer en Cristo, Dios te ha abierto el vínculo más estrecho que Dios puede tener con un hombre, con una mujer, y es ser hijo e hija de Dios. Entonces podemos ser pacificadores, podemos ser hombres, mujeres que trabajan por la paz, porque nuestra más grande enemistad, que era con Dios, ya ha sido reconciliada por medio de Cristo. Y gracias a esa reconciliación podemos disfrutar con Dios eternamente una relación y un vínculo íntimo. Versículo 10, esta última bienaventuranza escrita, ¿cierto?, como proverbio, nos dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Una vez más, Jesús repite esta recompensa, esta promesa que la dice en el principio, ¿no? En la primera bienaventuranza del versículo 3. Dice: porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús y Mateo hacen un énfasis en la ciudadanía del reino de los cielos al cual pertenecemos. Por eso algunos autores han denominado que las bienaventuranzas hablan de la ética del reino, es decir, cómo se comportan, cómo viven aquellos que son parte del reino de Dios. Y en este sentido, ser pobre en espíritu, ser humilde, ser compasivo, ser pacificador, tener hambre y sed de justicia, llorar con los que lloran, tener un corazón limpio, todo esto es encarnar una ética que no es de este mundo, es encarnar una ética que es de nuestra ciudadanía celestial. Y claramente no es una ética que busca hacer méritos para obtener una recompensa. Es una ética que busca dar testimonio de una recompensa que ya se disfruta. Y quiero repetir esta idea, que la ética cristiana no es una ética que busca hacer méritos para ganar una recompensa, como muchos creen caricaturizando la ética cristiana. La ética cristiana es una ética que busca dar testimonio de una recompensa que ya se disfruta por la pura gracia de Dios, por una recompensa que se disfruta porque Cristo la ha ganado ya para nosotros. Entonces las bienaventuranzas concluyen con estos últimos dos versículos, versículo 11 y 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Jesús concluye con la prueba de oro de una verdadera ciudadanía del reino. ¿Cuál es una prueba de oro de que eres un verdadero ciudadano del reino? Es la persecución. Del mismo modo que los profetas habían sido perseguidos por anunciar el reino de Dios, ahora los discípulos de Cristo son perseguidos, son calumniados, son insultados por encarnar el reino de Dios en un mundo de opresión y de injusticia. Así que, ¿cuál debía ser la actitud de los discípulos cuando enfrentaron la persecución? La actitud de los discípulos debía ser alegría y júbilo. ¡Qué tremendo, hermanos! Cuando seamos insultados, cuando seamos perseguidos, cuando seamos calumniados, debemos alegrarnos, regocijarnos, tener júbilo. ¿Por qué? Porque estamos dando evidencia de que estamos siguiendo el camino de los profetas. Estamos dando evidencia de que nuestro camino se dirige
hacia la consumación del reino de los cielos, donde tendremos consuelo, paz, alegría, donde tendremos libertad, donde tendremos todos estos dones que el Señor ya nos ha dado a probar en su máxima expresión. Yo no sé si a usted esto le produce placer, pero es absolutamente tremendo pensar en esto. Cada vez que yo soy insultado, perseguido por encarnar la ética del reino, yo puedo mirar cada vez más cerca de que todas esas promesas que el Evangelio me ha permitido disfrutar en una medida pequeña se acercan a mi vida para disfrutar eternamente con Cristo. Entonces, veamos algunas aplicaciones para hoy respecto a la ética cristiana. Vamos a ver tres aplicaciones. Lo primero es que la ética cristiana no busca la felicidad, ¿sí? Al contrario de la creencia del karma, que está muy de moda hoy día, hablar del karma, los cristianos no creemos que tenemos que ser buenos para que así alcancemos la felicidad. Los cristianos creemos que la felicidad ya nos ha alcanzado, ¿sí? Es una lógica distinta. No somos buenos o no hacemos el bien, no vivimos con justicia para alcanzar la felicidad, sino que vivimos con justicia porque la felicidad ya nos ha alcanzado. Y nuestra labor es dar testimonio de esa felicidad y de esa justicia a otros que no han sido alcanzados todavía. Entonces, ¿qué nos mueve a hacer el bien? Nos mueve nuestra nueva ciudadanía como partícipes del reino de Dios. Dios nos ha dado a probar su felicidad y nosotros deseamos reflejar y compartir esa felicidad con otros. Una segunda aplicación es que la ética cristiana no es una ética legalista. En esto quiero hacer mucho énfasis, porque muchos creyentes han crecido con una ética legalista. ¿Qué es lo que nos dice la ética legalista? Nos dice, tienes que ser bueno para que Dios te ame. Es decir, cuidado con lo que miras, cuidado con lo que tocas, cuidado con lo que dices, porque si no Dios te castigará. Qué tremendo es esto, porque esta ética legalista nos muestra un Dios obstinado y cruel, que está esperando que fallemos para castigarnos. Y esto no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio nos dice, yo te amé y tengo preparada una recompensa para ti. Por lo tanto, ya que mi amor lo tienes y es una cosa segura, despójate de tus viejos vicios y comienza a vivir una nueva ciudadanía. No nos dice que tenemos que ganarnos el amor de Dios. El Evangelio nos dice que Dios ya nos ha amado y porque nos ama, nos quiere transformar para vivir bien, para vivir vidas dichosas, para vivir vidas bienaventuradas, que en alguna medida sean un adelanto de lo que viviremos en la eternidad con Cristo. Entonces, la ética del cristianismo está lejos de ser una ética legalista. Y en tercer lugar, la ética cristiana choca con las éticas terrenales. Jesús lo deja muy claro. Una prueba de que eres ciudadano del reino es que sufrirás persecución, que sufrirás insultos y calumnias. La ética del reino siempre chocará con la ética de este mundo. Este mundo siempre va a plantearnos dinámicas, estructuras de opresión, de injusticia, de deshumanización. Y la ética del reino va a chocar constantemente con esto. Por un lado tenemos la ética del reino que refleja el carácter del rey, que refleja el carácter de Cristo. Y por otra parte tenemos la ética del mundo que refleja la corrupción y la deshumanización. Y aquí debemos ser tajantes. Aquí hay que ser tajantes, hermanos. El llamado bíblico es a abandonar todo aquello que no refleja el carácter santo y justo de Dios. ¿Cuáles son tus prácticas? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son aquellos permisos que tú te has dado que no reflejan el carácter de Dios? Debes despojarte de ellos. Debes abandonarlos porque no forman parte de la ciudadanía del reino a la cual fuiste
llamado. La ética cristiana siempre va a chocar con las éticas terrenales. Hay una cuarta aplicación, que yo dije 3, pero son 4, hay una cuarta. Y es que la ética cristiana es una ética de la sencillez. Esto me encanta pensar en esto. Piensa en el pobre en espíritu. Piensa en el que tiene hambre y sed de justicia. Fíjate en estas metáforas que ocupa el Señor de pobre, del que tiene hambre, del que tiene sed. Los discípulos de Cristo no lucen a los ojos del mundo como personas realizadas, plenas y satisfechas de sí mismas. No lucen así los discípulos de Cristo. Todo mensaje que quiera hacerte creer que Dios te dará una vida de comodidad, de éxito y plenitud aquí en la tierra es porque no ha entendido la naturaleza de las recompensas de Dios. En este sentido es fácil mirar a estas teologías de la prosperidad que te prometen que Dios te va a prosperar y bendecir y te va a dar la mejor vida aquí y ahora en la tierra. No han entendido la ética del reino. La ética del reino nos dice que aunque saboreamos y experimentamos la bondad de Dios aquí en alguna porción, toda la plenitud y la dicha del cristiano está guardada para cuando Cristo vuelva, ¿sí? Y ahora tampoco podemos irnos al otro extremo de decir que aquí solo vamos a sufrir y sufrir y sufrir y aquí no podemos disfrutar ningún placer porque todo placer está destinado para la gloria celestial. También está equivocado. La ética del reino nos dice que aquí podemos disfrutar y sentir placer, pero solo como un pequeño adelanto de lo que disfrutaremos en la gloria celestial. Entonces tenemos que ser personas que viven una espiritualidad de la sencillez, de conformarnos con estos adelantos, disfrutarlos, atesorarlos, pero sabiendo que la plenitud y que nuestra vida de dicha absoluta está reservada para cuando Cristo vuelva. Entonces, ser misionales, ser personas que encarnan una ética que habla al mundo de un reino distinto, es un gran desafío para la misión de la iglesia hoy. ¿Por qué yo considero que es importante hablar de la ética cristiana en este tiempo? Veo a todos los pastores y predicadores hablando de Dios y el sufrimiento y cómo enfrentar periodos de sufrimiento, de pandemia con el Señor, y está bien, está perfecto de que encontremos ánimo en Dios para cuando sufrimos. Pero ¿qué es lo que hemos visto en las noticias en este último tiempo? Lo que vemos en las noticias es el pueblo o representante del pueblo evangélico o pseudoevangélicos dando pésimo testimonio en tiempos donde lo que más necesitamos es dar un correcto testimonio de Dios y de la fe. A mí esto me desespera. ¿Cómo estamos dando testimonio en medio de este tiempo? Por eso pienso que es relevante hablar de ética cristiana en medio de este tiempo, porque es un tiempo para dar testimonio, para dar acogida, para mostrar cuidado, para mostrar amor, para mostrar solidaridad. Y todo esto se puede encarnar cuando encarnamos la ética del reino en nuestra vida. Yo sé que la televisión ha mostrado una cierta enemistad con la iglesia evangélica, que ha sido injustamente acusada a la iglesia evangélica por los medios de comunicación. Pero también es cierto que muchas veces le damos material para que hablen del cristianismo y de la iglesia evangélica. Que el Señor nos ayude en esto. Yo pensaba en esto anoche. Cuando un hermano me hablaba de un testimonio que escuchó de una chica que había sido abusada sexualmente por años, por familiares suyos. Yo pensaba, hay chicas que han crecido esclavas y oprimidas por familiares que la han abusado sexualmente por años. Ellas necesitan la buena noticia de un Jesús libertador y necesitan una nueva familia que las acoja ofreciéndoles protección y cuidado. Necesitan que otros que han experimentado la libertad del Evangelio las ayuden y puedan libertarlas de su esclavitud, viviendo bajo estas circunstancias de violencia y abuso sexual. Y esto también podemos verlo con mujeres, con esposas golpeadas, abusadas también por sus maridos,
que necesitan una comunidad que pueda ser una nueva familia. Mujeres que si abandonan su hogar quedan en la calle, que quedan desprotegidas. Qué rico sería que la iglesia se tornara esta familia amplia para recibir a personas que han sufrido la esclavitud y que necesitan escuchar el mensaje de un Jesús libertador. Entonces, si tan solo nuestra conducta como iglesia reflejara el carácter de Dios, yo quiero llevarte a pensar en eso. Si nuestra iglesia reflejara lo que Dios ha hecho contigo, si reflejáramos lo que Dios ha hecho conmigo, el Evangelio brillaría con el brillo que realmente tiene en nuestro tiempo. Dejemos la religiosidad legalista, la religiosidad barata que busca una recompensa temporal, que solamente alimenta nuestro individualismo, y vivamos el Evangelio, una ética profética que hace el bien porque ha experimentado el bien y porque desea reflejar ese bien a otros que lo necesitan. Yo sé que ha sido un sermón largo, ¿sí? Más largo de lo que a mí me gusta predicar, pero ojalá que nos quede esa idea fuerte en nuestra memoria, de que debemos encarnar hacia otros, de que debemos encarnar en nuestra vida el bien que ya hemos experimentado por la gracia de Dios y que nos espera en la eternidad. Vamos a tener un tiempo de oración donde vamos a pedir al Señor que nos ayude a encarnar esta ética y vamos a pedir al Señor también la bendición final. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos desafía grandemente a poder ser hijos tuyos, a poder ser cristianos que reflejan tu carácter al mundo, que comparten a otros de aquello que tú ya nos has dado a nosotros. Gracias porque podemos experimentar tu bondad aquí y ahora. Y gracias también porque lo que podemos vivir aquí y ahora es nada comparado con lo que nos espera en la gloria futura cuando Cristo vuelva. Una gran recompensa tenemos para el futuro, pero una recompensa no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por tu abundante gracia, porque solo tenemos gracia sobre gracia, porque solo somos hombres y mujeres beneficiados por ti, pero con una grande misión, con un grande desafío, que es llevar esa gracia que hemos experimentado a otros que la necesitan y que necesitan escuchar de ti. Así que te pedimos tu bendición en esta hora, para que en esta semana podamos ser desafiados en esa dirección. Bendice a cada una de nuestras vidas, a cada una de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos.